José. Yo le dije, ahí lo mando. Listo. Lo digo de la pastilla, entonces. Una vez Sí, más. sí, no me conteste, Ile, sino que me llame. ¿Aló? Hola, José. Hola, Joel. Disculpa. Sí, no te tenemos preocupes. inconvenientes en la plataforma, José. Una serie de inconvenientes. Estimados alumnos, también discúlpanos porque no se había previsto este tema y están tratando de arreglar ello. ¿Me escucha? De acuerdo. Sí, profesor, lo escuchamos. Ve, bueno, voy a presentarle a José. Como les había comentado, José trabaja en el sector salud, es magíster en salud ocupacional, ¿no? Es médico cirujano, además es especialista en medicina ocupacional y del medio ambiente, ¿no? Ello obtuvo pues en la Universidad San Martín de Porres. Es egresado del doctorado de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos, miembro del grupo de expertos del Ministerio de Salud, docente de posgrado en la Facultad de Medicina en la Universidad San Martín de Porres, además en la Escuela de Posgrado de la PUC, o sea, estamos en la misma, ¿no? Pero en la Facultad de Ingeniería de Minas, también en la Universidad del Centro. Ha participado pues en diferentes seminarios, cursos a nivel nacional e internacional. Actualmente es asesor médico en salud ocupacional de la National Allwell Warco Perú S.A., consultor en ergonomía, además en consorcio por la salud, ambiente y desarrollo, subgerente de prevención y promoción de la salud, gerencia general de atención primaria. Como más o menos ustedes ya pueden escuchar, pues José conoce bastante este tema y está relacionado al sector minero a través del Instituto de Salud, y el Instituto de Seguridad e Higiene Minera, el ISEM, ¿no? Que posiblemente es bastante conocido por ustedes. José, adelante, por favor, disculpa todos estos inconvenientes que ha pasado, ¿no? Y te agradecería si lo puedes grabar. Sí, ¿Ya? ya lo estamos grabando. Gracias, muy amable. Gracias, José. Adelante. Muchísimas gracias al profesor Joel Díaz. Muchas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Creo que los he visto en una oportunidad anterior, así que va a ser un gusto poder intercambiar con ustedes. A ver, voy a compartir mi pantalla. A ver, ¿me confirman si es que se logra ver el slide completo o se ve la visualización del expositor? Sí, se ve azul. Se ve todo azul, ¿verdad? Exacto, exactamente. Ya, excelente. Bien, entonces, la temática que tenemos hoy es sobre la salud ocupacional en el sector minero. Ya después de algunos años hay algunas constataciones bastante interesantes, yo diría, porque precisamente en el caso del sector minero hay una serie de perfiles de exposición ocupacional que posiblemente en futuro puedan ser mejor analizadas, y esto es importante de repente plantearlo, desde ópticas disciplinarias que no han sido exactamente los enfoques tradicionales de seguridad, de higiene y de salud ocupacional. En principio, ha habido un fuerte énfasis, sobre todo en el caso de la salud ocupacional, por dedicarnos a la prevención de la enfermedad. Y la enfermedad, en el caso de salud ocupacional en minería, es una entidad, es un conjunto de enfermedades que a veces no significa, digamos, exposiciones agudas, sino exposiciones crónicas, de baja intensidad.
enfermedades crónicas que algunas, en varios casos, a veces resultan irreversibles. Entonces, en la tendencia del desarrollo tecnológico moderno del sector productivo de minería, cada vez la intensidad de la exposición resulta menor. Cada vez las dosis, y luego vamos a conversar un poquito sobre la relación dosis-efecto, dosis-respuesta, son también menores. Y por otro lado, el recambio, el turnover que existe de la población laboral cada vez determina periodos de exposición más cortos. Así que, en realidad, este paradigma de la salud ocupacional basada en la enfermedad está cambiando hacia síndromes, ¿ya? Esa es la primera distinción que vamos a hacer. Otro elemento que nos interesa de pronto remarcar, enfatizar, es que el contexto de esta pandemia COVID-19 nos ha dado muchas lecciones, muchas lecciones. Ya hoy en día, muchos de ustedes tienen información incluso de que se está tratando de formular variables proxy, ¿no? Ese es el término, variables proxy, para poder hacer una estimación del nivel de riesgo de la transmisión de COVID-19, ¿no? Fíjense ustedes, el contexto de la pandemia nos enfrentó brutalmente contra el fenómeno de la muerte. Y por supuesto, el manejo estadístico, epidemiológico de la muerte se basa directamente en eventos que pueden ser relativamente contabilizados sin dificultad por cualquier sistema de salud. En el caso peruano, sin embargo, han habido estimaciones recientes donde el sistema de salud no detectó aproximadamente un 37% de la mortalidad ocurrida. Entonces, hay allí un déficit en el cual propiamente la aproximación de este tipo de estadísticas y de epidemiología son insuficientes. El contexto COVID-19 también nos está aproximando ya no solamente al riesgo de infección, es decir, aquella persona que va a adquirir la enfermedad, va a ser el cuadro clínico, sino inclusive a aquellas personas que sin, digamos, tener un cuadro clínico intenso, con pocos síntomas o muchas veces similar a otras enfermedades, vamos a tener que estimar ese nivel de riesgo. El riesgo de mortalidad por COVID-19 no se ha extinguido, no es cero. Y esto ocurre porque se ha encontrado una fuerte relación entre la infección de COVID-19 y la ocurrencia, la aparición de exacerbaciones, de brotes inflamatorios en otros órganos, en otros aparatos y sistemas con enfermedades preexistentes, ¿no? Ustedes recordarán el término comorbilidad. Y les decía, nos enseña COVID-19 también en que ahora tenemos que estimar el riesgo de transmisión y se está buscando variables proxy. Por ejemplo, la medición de dióxido de carbono en algunos ambientes. Ya desde el año 2021, en España, en Francia, en Bélgica, se han hecho mediciones bastante interesantes sobre algunos ambientes específicos. Por ejemplo, nada más lejos está el siguiente ejemplo. Si tenemos a un profesional, un trabajador que está en contacto con personas, por ejemplo, en un centro de salud o, por ejemplo, en un centro educativo, la posible carga viral que lleve cada uno de los alumnos, cada uno de los pacientes puede ser muy pequeña. Pero la suma de estas cargas virales, la suma del aire exhalado, la mala ventilación, la disposición de la ubicación de las personas donde la nube de aerosol finalmente suma estas cargas virales, puede hacer que la persona, el que está atendiendo o que está, digamos, en una actividad educativa, pueda tener un riesgo mucho mayor. En función directa al tiempo, en función inversa a la ventilación, en función directa al número de personas, en función inversa
de pronto al tiempo de recambio que tienen las personas en ese ambiente, entre otras variables. Ya algunos estudios han precisado cerca de 36 variables para poder formular los modelos matemáticos de tipo proxy. Sin embargo, por ejemplo, la medición de dióxido de carbono es aún una buena medida aproximativa. Entonces, con estos elementos de introducción, vamos a conversar un poquito sobre algunos conceptos que vamos a utilizar. Primero, la relación entre enfermedad y trabajo, ¿no? Una enfermedad en un trabajador no es necesariamente una enfermedad ocupacional. Una enfermedad en un trabajador puede ser una enfermedad relacionada al trabajo. Fíjense ustedes, una enfermedad, aquí está en este ejemplo, en la parte central, una enfermedad cardíaca isquémica, una enfermedad donde las coronarias de ese corazón están estrechadas, ¿no? Cerradas, por una ateroesclerosis, por una hipercolesterolemia, por un síndrome metabólico, causado por, de repente, un estilo de vida con una alimentación rica en grasas de origen animal o carbohidratos, a lo largo de los años. Pero esta persona, bajo determinadas condiciones en el trabajo, la situación de trabajo, puede finalmente determinar que puede ocurrir algún evento, un agravamiento de esta enfermedad. Eso ocurre, por ejemplo, con algunos solventes que pueden generar alguna estenosis por efecto de la acción isquémica. Y definitivamente, aquí no hablamos de una enfermedad ocupacional, sino de una enfermedad relacionada al trabajo. Es el caso de los hipertensos, cuando realizan, por ejemplo, atención al público. El estrés del manejo o la gestión psicosocial puede determinar elevación normal de la presión arterial, pero en un hipertenso esta situación puede quizás desmejorar su cuadro. Fíjense ustedes que de manera interesante aquí en el ejemplo, en la parte central, dice low back pain. Esa es la traducción del término lumbalgia. Y ustedes dirán, pero yo tengo entendido que la lumbalgia, cuando se denomina lumbalgia ocupacional, ¿no? Como si fuera el nombre y el apellido, esa lumbalgia ya es derivada del trabajo. Y lo primero que debemos entender es que, nuevamente, como habíamos usado esa forma de poder iniciar la definición de enfermedad relacionada al trabajo, no toda lumbalgia en un trabajador, y oído a este punto, no toda lumbalgia en un trabajador que realiza desplazamiento vertical de carga, conocido como manejo o levantamiento de cargas, es una lumbalgia ocupacional. Ya desde 1994, ven ustedes, hace muchísimos años atrás, la NIOSH, que es el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, determinó que había concausas del dolor lumbar en un trabajador que hace desplazamiento vertical de carga. De tal manera que no toda lumbalgia en un trabajador es una lumbalgia de origen ocupacional. Y de allí que, por ejemplo, la resolución ministerial 480-2008-MINSA, el listado de enfermedad profesional peruano, cuando ustedes van al texto, no van a encontrar el término lumbalgia. Requiere un proceso de demostración de causalidad. La relación del trabajo con otras enfermedades es más clara, como la enfermedad ocupacional. Ustedes, por ejemplo, van a encontrar en ese listado de la 480 aproximadamente 64 entidades listadas, 64 enfermedades. Pero este listado tiene una cualidad bastante interesante. No es un listado cerrado, no es una lista taxativa, es un listado semiabierto. ¿Qué significa? De que si hay elementos para demostrar la relación causa-efecto, entonces se plantea que algún agente, algún factor, pueda ocasionar una enfermedad de tipo ocupacional. Segundo concepto importantísimo, toda enfermedad profesional es una enfermedad ocupacional, aun cuando no toda enfermedad ocupacional sea una enfermedad profesional. ¿Cuál es la diferencia? En el trabajador que tiene una relación de dependencia laboral,
Si tiene una enfermedad ocupacional y esta se encuentra listada en la 480 o se demuestra la relación causa-efecto mediante un proceso técnico, es una enfermedad profesional. Algunas están listadas. El caso de la asbestosis está listada en la lista peruana. El caso de la intoxicación por plomo de tipo ocupacional también está listada en el listado peruano. Algunas enfermedades ocupacionales tienen también una característica de ser enfermedades denominadas ambientales. Es el caso, por ejemplo, de la intoxicación por plomo. Ustedes han escuchado que tenemos, por ejemplo, en el Perú, sitios, lugares donde ha ocurrido de pronto una determinada contaminación ambiental, ¿no? Por efecto de la actividad económica, algunos sitios cercanos a centros de producción pueden tener algunas de estas sustancias químicas. Es el caso específico de los metales pesados bioacumulables. Cadmio, cromo, plomo, arsénico, mercurio, por ejemplo, manganeso, entre otros, podrían estar en el ambiente. No solo en el caso peruano, también hay minas que provienen de la época de los romanos, fíjense ustedes, donde también se sigue haciendo estudios ambientales y hay plomo presente en cantidades aún excesivas. Luego tenemos las enfermedades generales, ¿no? Las enfermedades que podemos tener como consecuencia de, por ejemplo, aquí el ejemplo dice una diabetes, una enfermedad crónica no transmisible, una dermatitis atópica, no es una sustancia química derivada del trabajo, de pronto es por un ejemplo muy común, el caso de la ruda, que en algunas personas produce una típica dermatosis de tipo localizada, ¿no? Entonces, fíjense ustedes el espectro que pueden tener estas enfermedades. Por supuesto, las infecciones respiratorias en general, las infecciones o los trastornos digestivos que también se presentan en los trabajadores, están presentes como enfermedades generales. El caso específico del COVID-19 ha generado mucha interrogante. Se debe, y eso tiene una implicancia directa. Pregunta, ¿se debe incluir COVID-19 en el IPRC, por ejemplo? ¿Se debe considerar? Hay una tendencia. Al inicio de la pandemia, hacia el año 2020, posiblemente no había un claro sustento para poder incluir en el IPER el COVID-19. Ahora, muchas empresas ya lo incluyen. Bajo esta modalidad, más que la infección por fuente natural directa, como puede ocurrir, por ejemplo, con un hongo, que es el Histoplasma capsulatum, que está presente en las cuevas y presente sobre todo en las deyecciones, ¿no? En las heces de los murciélagos. De repente, con motivo del trabajo, un espeleólogo, un investigador de cuevas, cavernas, llega a ese lugar y de pronto aspira el polvo que contiene este hongo y se produce una enfermedad pulmonar terrible por una micosis pulmonar. Y esta histoplasmosis definitivamente es de tipo ocupacional en esa persona. Pero en el caso de COVID-19, entonces allí hay todavía una tendencia de incluirlo, aunque todavía es necesario configurar cuál es la denominación del peligro, ¿no? Fíjense ustedes que hace unos minutos yo hacía un ejemplo hacia ustedes con relación a la nube de aerosol. Hay algunos expertos que discuten las características de esa nube de aerosol. Hay una serie ya de precisiones técnicas sobre las posibles cantidades o concentraciones de gotículas en función al radio de la esfera, etc. Pero existe ya una tendencia a aceptar de que COVID-19 puede ser parte de nuestra situación de trabajo. Seguimos acá. Ahora, fíjense ustedes, algunos de los efectos adversos que nosotros podemos visualizar, verificar, medir, no necesariamente son todos los efectos adversos que pueden tener una serie de agentes. Algunos efectos adversos son clásicos en la descripción de las enfermedades ocupacionales. Como algunas de estas enfermedades ocupacionales tienen una evolución progresiva,
entonces es posible que podamos detectar poco a poco algunos de estos posibles efectos. Pero la tendencia internacional, sobre todo con la gestión del riesgo de algunas sustancias químicas, va enseñándonos de que no nos confiemos solamente en el efecto adverso detectado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que un trabajador libre de efecto adverso a la salud sería un trabajador sano? Esta pregunta fue resuelta hace casi 30 años y ahora se sabe que no. La respuesta es no. Por lo tanto, los efectos adversos a la salud cada vez se van configurando, se van investigando, se van definiendo con otro tipo de indicadores. Y aparece un capítulo nuevo de la salud ocupacional que tiene que ver con los biomarcadores de exposición. Los biomarcadores de exposición son parte de una tendencia también interesante en el estudio de la susceptibilidad que tiene el ser humano de manera normal a la presencia de agentes en el entorno. Ustedes van a poder googlear ahí con calma un término, yo los invito a que ustedes busquen el término exposoma. Exposoma. Y ustedes van a entonces identificar de que no todas las personas pueden estar en condiciones de poder de pronto, a ver, confirmo, ¿me están escuchando? ¿Me reciben la señal? Sí, Sí, profesor. Sí. Sí, se escucha. Disculpen, sí, no los veía, entonces ya no los veo por acá, está solamente el PowerPoint. Si por favor se fuera la señal, me llaman inmediatamente. Entonces, cuando decimos biomarcadores, cada vez estos biomarcadores tienen vamos a decir, dimensiones más pequeñas, porque a veces estamos hablando ya de magnitudes moleculares, ¿no? Es lo que ocurre con muchos agentes químicos. Ahora se reconoce incluso la tendencia a algunos cánceres de tipo ocupacional de acuerdo a algunas familias moleculares que pueden ser estudiadas. Y solamente menciono muy rápido, no va a haber mucho tiempo, pero incluso, fíjense ustedes, aquí hacia la parte final, ¿no? Dice los peligros de tipo psicosocial. El término hazard, ¿no? Se puede interpretar como un peligro. Los peligros psicosociales y efectos adversos, dice estrés, disatisfacción en el trabajo, conflictos, burnout, que también es un efecto importante, y la depresión. El primero que está señalado ahí, estrés, y el penúltimo, burnout, son dos de los tres efectos más importantes de los ahora conocidos como factores de riesgo psicosocial. Tenemos estrés, fatiga, síndrome de burnout o síndrome del quemado. Ustedes dirán, pero esto es un tema psicológico, prácticamente mental. Lo pensábamos así. En el año 2011, prácticamente ocurre una pequeña revolución en la medicina a nivel mundial y se otorga un premio Nobel de Medicina a la profesora Blackburn. Y la profesora Blackburn logra demostrar las primeras evidencias de los daños de tipo telomérico en cromosoma humano por efecto del estrés en las personas. Pero este efecto a nivel cromosómico es prácticamente una amputación para que lo podamos entender muy rápido, una amputación de dedos, ¿no? Que tiene nuestro cromosoma. Y esa amputación de dedos que luego puede ser reconocida es un puente, una evidencia biológica con enfermedades, por ejemplo, de tipo cardiovascular, con enfermedades relacionadas al cáncer. Y era prácticamente el eslabón perdido entre estos factores denominados de tipo psicosocial y efectos biológicos, más allá del efecto psicológico específico. Luego también, importante para aquí de pronto precisar algunos puntos muy pequeños de la diferencia entre enfermedad ocupacional y enfermedad relacionada al trabajo. Sobre todo para nuestro contexto, sobre todo para lo que ocurre en el caso peruano. Fíjense ustedes, solamente voy a hacer este remarco, ¿no? Enfermedad ocupacional, causa específica. Enfermedad relacionada al trabajo es multifactorial en origen.
También, esta referencia es del año 2001, pero yo siempre la ubico aquí como para hacer un planteamiento, porque ahora, de pronto, ya se está reconociendo la importancia de lo que se denomina exposición combinada, donde las causas ya no son tan específicas, donde las causas pueden actuar en un rol de concausa, donde los modelos de investigación, los modelos de los estudios epidemiológicos deben ser formulados de otra manera. Hasta incluso el plan de análisis estadístico para la tesis es diferente. Ahora tenemos que usar de pronto un análisis de regresión logística, tenemos que hacer de pronto un análisis factorial con rotación Varimax, porque las causas ya no están tan así marcadamente solamente un tipo de factor, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si nuestro trabajador se expone al ruido? Todos inmediatamente estamos pensando ya en la hipoacusia, ¿no? Los diferentes tipos de hipoacusia, recordamos por ahí las referencias, lo googleamos en este momento, hipoacusia, los tipos de Wikipedia tienen una abundancia de información. Pero, ¿qué pasa si este trabajador ha tenido un antecedente de tuberculosis durante su adolescencia? Ya recibió, porque su familia, su mamá, sus hermanos sufrieron una tuberculosis y recibió, por ejemplo, streptomicina, que está en el protocolo del manejo de una tuberculosis, durante 6 u 8 meses, dependiendo del tipo de tratamiento. Entonces, esta persona tiene una vulnerabilidad específica porque la streptomicina puede ocasionar algún tipo de vulnerabilidad para digamos, una disminución de la audición. Pero, ¿qué pasa si adicionalmente en este trabajador hay una exposición a metales pesados, como el caso del plomo, en el que ya se ha descrito, por ejemplo, también la posibilidad de tener una disminución de la audición? ¿Y qué pasa si tenemos además de pronto la posibilidad de exposición a microbarotraumas? Porque este trabajador sube y baja, sube y baja, sube y baja, hace una exposición intermitente porque él vive en zona baja. ¿Y qué pasa si el trabajador tuvo además una otitis media que perforó el tímpano? Fíjense ustedes, simplemente estamos haciendo una cadena, que por supuesto en este caso es ficticio, pero que nos lleva a la siguiente idea, que las posibles enfermedades ocupacionales que pueden tener muchos trabajadores no están siendo estudiadas con un protocolo de tipo exposición combinada, sino de tipo causa específico. Entonces, la vigilancia de la salud en el trabajo tiene algunos aspectos claves, ¿no? Fíjense todos estos contenidos que hemos estado mencionando. No nos queda otra sino estar muy cerca de la salud del trabajador. Y el médico ocupacional es el que tiene que estar relativamente cerca del trabajador, bajo diferentes formas de cercanía. Surveiller es el término en francés que significa vigilar, el que se le parece más. No es watch, no es mirar, no es to observe, no es observar, no es to relate, no es relatar. Pero por supuesto se puede observar, por supuesto se puede ver secuencialmente los problemas de salud del trabajador, por supuesto se puede estudiar la narrativa de la enfermedad, que es muy importante, porque muchas veces estas fallas, sobre todo en algunos efectos de tipo neuropsicológico, van a ser relatados por el trabajador. Dice, yo ya no puedo firmar como antes, me tiembla la mano en la parte final. O el trabajador dice, yo antes leía y ahora no puedo leer, me duermo 1 minuto, me duermo en 40 segundos. Antes yo me sentaba a leer el periódico, bueno, hay muchos ahora que ya no leen el periódico, ven su tablet o de pronto están viendo sus mensajes y no me acuerdo qué cosa estuve viendo al inicio y me olvido. Entonces, en la vigilancia de la salud se debe recurrir a diferentes técnicas, no necesariamente y exclusivamente, totalmente se agoten en el examen médico. Y es más, el examen médico también tiene que desarrollar tecnologías nuevas para poder estudiar estos problemas que estamos mencionando. Otro diríamos, aspecto que es clave en la vigilancia, en este estar cerca, es que la línea de tiempo es un verdadero reto para la salud ocupacional.
porque esta línea de tiempo es prolongada. Es la línea de tiempo en la que se debe tener información de los efectos en la salud de ese trabajador durante su actividad productiva. Porque durante la actividad productiva va a ocurrir diferentes tipos de exposiciones. Hay algunos componentes que nos interesan para hacer esa vigilancia. Primero, ¿qué datos vamos a tomar de la salud del trabajador? Y ustedes ya estarán pensando, ¿no? Resulta de que en mi unidad, ¿no? En mi centro de trabajo, sí, el doctor está, pues, de pronto, ¿no? En el centro de salud, ¿no? Está, pero nunca lo he visto en operaciones, sí ha venido la doctora, pero no ha venido por acá. Nosotros quisiéramos decirle, ¿no? En qué momento nos ocurre, por ejemplo, el problema de la tos con algunas sustancias químicas que estamos manejando, pero no tenemos cómo explicar. Segundo, importante también lo que significa el procesamiento y el análisis de estos datos. Antes, les estoy diciendo, en la salud ocupacional de hace 20 o 30 años, quizás nos preocupábamos por estos datos que podíamos manejar del enfermo ocupacional. Yo les decía hace unos minutos, ahora no. Ahora tenemos que empezar a preocuparnos por lo que significa los datos del grupo de trabajadores y los datos tempranos. Entonces, el análisis de esta información ya no es una tabla simplemente, una tabla de presentación de datos, sino tenemos que realizar un plan de análisis estadístico pequeño, pero directo, de los resultados que tienen nuestros trabajadores. Importante, inclusive, hasta se debería aplicar algunos elementos de probabilidad condicional, porque si no, la fuerza que tiene muchas veces, diríamos, la presentación de estos casos es prácticamente indetenible, ¿no? Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con la vigilancia de la salud cuando se tiene la información de los trabajadores con sobrepeso e incluso obesidad. Se hacen curvas de regresión y se demuestra que efectivamente los trabajadores se van directo a hacer obesidad 1, se van a obesidad 2. La curva de regresión es completamente sostenida por encima de 0,75. Entonces hay que hacer una intervención drástica en ese momento, ¿no? Y por último, también es importante de que podamos tener una base de datos de cada trabajador. En algunos, esta práctica ya está más generalizada cuando las clínicas de salud ocupacional ahora entregan a los médicos ocupacionales y viceversa, el médico ocupacional también entrega al médico titular el Excel con la información. Pero ojo, y esto es interesante, a veces aquí solamente se encuentra la información del examen médico ocupacional, que de cierta manera es simplemente, diríamos, la plataforma inicial, pero no debe ser la única, no debe ser la única, no se agota ahí la información. En otros países, y de repente esto es importante mencionar, existen sistemas que van a tomar registro de la exposición ocupacional, de la exposición ambiental, y van a ligar esta información a la información que tiene de repente una atención hospitalaria, o finalmente, si lamentablemente ocurrió una defunción. Entonces, de esa manera es posible ligar la información cuando el trabajador fue teniendo atenciones, evolucionó la enfermedad y finalmente se produjo la muerte. Esta cadena de eventos se estudia también probabilísticamente en salud ocupacional. Esto es necesario también de que se pueda aplicar en nuestro medio. Algunas empresas lo están haciendo. Otro elemento importante también es tener la información completa, sobre todo la información de laboratorio, información de programas especiales de vigilancia, ¿no? La mayor parte de las empresas en minería tienen 7 tipos de programas. Programas de, por ejemplo, conservación respiratoria, protección auditiva, trastornos musculoesqueléticos, evaluación por la exposición a metales pesados de tipo bioacumulable, los efectos por factores de tipo psicosocial. También existen programas, por ejemplo, para el manejo de problemas de salud visual, o los programas de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Allí, por ejemplo,
se aprovecha para poder brindar consejería, orientación, tratamiento, seguimiento al trabajador para que no llegue a ser una hipertensión arterial o una diabetes mellitus. Y si ya tiene la hipertensión arterial, si ya tiene la diabetes mellitus, no genera una complicación, ¿no? Por ejemplo, un accidente cerebrovascular. Importante también para tomar aquí un paralelo de lo que son la vigilancia de los factores de riesgo ocupacionales, ¿no? Si yo les decía, la tendencia actual ya no es exactamente vigilar el efecto deleterio del agente o del factor, sino vigilar el factor de riesgo. Y esto es importante decirlo de manera, digamos, más categórica, el control de riesgos de los agentes y factores que pueden llevar a una enfermedad ocupacional está fuertemente, digamos, puesta en el higienista. Los controles de riesgo tienen que contar con un profesional de higiene para su, sobre todo, formulación. Los controles de eliminación, los controles de sustitución, los controles de ingeniería de estos factores de riesgo tienen que ser formulados por un profesional de higiene. Importante también desde el punto de vista distintivo, la ergonomía, ¿no? ¿Quién debe hacer la ergonomía? ¿Debe ser el médico? ¿Debe ser el higienista? Hay cada vez un mayor consenso, hay dos fuertes, digamos, orientaciones, pero se está generando un consenso a que todo el campo de la ergonomía sea asumida por el higienista industrial, por varias razones, porque además los mecanismos, los recursos tecnológicos para la evaluación de los factores de riesgo disergonómicos están evolucionando, por ejemplo, hacia el uso de sensores, hacia el uso de tecnología infrarroja, donde ya no estamos aplicando una lista de chequeo, ¿no? Para observar un puesto de trabajo. Y muchas veces el médico también realiza este tipo de mediciones. Ahora se prefiere de que haya mediciones más objetivas y que de pronto permitan también una repetición con menos sesgo de error por parte del operador. Luego también conversar un poquito sobre las evaluaciones de las exposiciones, ¿no? ¿Qué ocurre? Cada vez que nosotros decimos vamos a evaluar en el campo a un trabajador, nosotros nos preguntamos, ¿qué prueba se va a realizar? ¿No? Y aquí tenemos dos tendencias, ¿no? Que es necesario, digamos, plantearnos. En algunas empresas se está ya empezando a, por ejemplo, vigilar los efectos o las exposiciones directamente con una denominada prueba funcional. ¿Qué es una prueba funcional? Generalmente una prueba de laboratorio. Generalmente una prueba donde se utiliza un equipo, un instrumento. De esta manera, este posible, digamos, esta alteración de resultado que podemos encontrar puede ser demostrado por este tipo de prueba. ¿Qué pasa si ese resultado es positivo? Entonces se debe hacer una confirmación. Y esto, indudablemente, en algunas oportunidades, pone en cuestión el sistema de salud ocupacional con el cual cuenta la empresa. Porque nosotros, de pronto, lo que tenemos es una evaluación de hiper, tenemos una evaluación de riesgo más general, ¿no? De tipo proactivo, de tipo predictivo, o un AST, y con esta información a veces el médico plantea la posibilidad de una exposición. Pero lo que ocurre generalmente es que estas mediciones de exposición son aplicadas con instrumentos, con herramientas de tipo cualitativo. Se mide la exposición con herramientas cualitativas o semicuantitativas, como ocurre con el caso del IPER-C. Siempre es importante plantear el reforzamiento de la evaluación de los resultados del IPER-C con mediciones cuantitativas. Entonces, las mediciones cualitativas, que es la segunda tendencia, ¿no? Las mediciones de la exposición de manera previa o de manera predictiva, pues no necesariamente nos conducen a la mejor, digamos, vigilancia de lo que está ocurriendo en el lugar de trabajo. Y es por esta razón que hay dos tipos de vigilancia. La vigilancia de factor de riesgo, la vigilancia de los efectos en la salud o
también conocida como vigilancia médica ocupacional. Y ustedes dirán, bueno, existen también una serie de otros problemas de salud, porque de pronto el trabajador tiene también un taller de metalmecánica, o de pronto el trabajador en su casa, de pronto una forma de complementaria, ¿no? De la economía familiar, de pronto es hacer adornos, de pronto con resina, material que puede ser utilizado para hacer una serie de objetos, de adornos. Y entonces la pregunta es, si estos síntomas que presentan los trabajadores, estos signos que presentan los trabajadores, son realmente representativos de una causa de tipo ocupacional, ¿no? Entonces es importante que estos factores extralaborales puedan ser también cuidadosamente identificados en la enfermedad que tiene el trabajador. A veces no ocurre así. Y finalmente, algunos problemas son confundidos como enfermedades de tipo relacionadas al trabajo o enfermedades ocupacionales. La vigilancia médica, de manera tradicional, se realiza con exámenes médicos. Muchos de estos exámenes médicos están protocolizados. Sin embargo, hay aquí algunas características importantes. El examen médico periódico va a depender sobre todo de las pruebas denominadas pruebas funcionales o tamizajes, o screenings, o cribados. Pero ¿qué pasa si de pronto en el presupuesto del examen o dentro del esquema que se ha propuesto para el examen no hay tantas pruebas? Y las pruebas son más de tipo general, como una radiografía de pulmones, como un examen de orina, como un hemograma, y no son tan específicos de un problema de tipo ocupacional. Entonces, muchas veces esta vigilancia médica no debemos confiarnos en que solamente sea ejercida por el médico, sino la composición de la herramienta que es el examen médico debe ser verificada y debe ser evaluada en términos de efectividad. Esto es importante. Ya en el mundo, lo que se llama el Periodical Medical Examination, ¿no? O los check-up medical test, se ha demostrado que pueden tener poca efectividad. Es lo que ocurrió con el examen de orina. Los exámenes de orina realizados a todas las personas de manera indiscriminada son en su gran mayoría normales. Hay algunas pruebas, hay algunos exámenes que deben ser, digamos, identificados. Y también, de manera contraria, de manera reversa, algunos agentes, algunos factores no tienen exactamente una prueba específica identificada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la exposición a radiaciones ionizantes, también deben hacerse algunas evaluaciones, por ejemplo, en sangre, aunque no necesariamente un hemograma específico. También hay alguna problemática también clave. Los laboratorios, digamos, la tecnología que tienen los laboratorios para hacer las evaluaciones, las pruebas funcionales, ocupacionales, no están disponibles en todo el país. Fíjense ustedes lo que sigue ocurriendo con, por ejemplo, metales pesados, ¿no? La mejor determinación, dado que las concentraciones de metal pesado en sangre, en orina, son muy pequeñas, imagínense ustedes para determinar mercurio en orina, estamos hablando de un rango de nanogramos, ni siquiera miligramos, nanogramos, ¿no? Límite máximo, 40 nanogramos en orina 24 horas. ¿Y con qué tecnología lo vamos a hacer? Mientras más pequeñas son las concentraciones a poder ser estudiadas, esa tecnología es más cara, esa tecnología no está disponible en todos los lugares del país. Una espectrometría de absorción atómica que es necesaria, no lo tenemos en cualquier laboratorio. Tenemos resonadores, tenemos tomógrafos, quizás en una amplia distribución, pero espectrómetros de absorción atómica los tenemos aún pocos. Entonces, cuando se organizan los servicios de salud ocupacional, se plantean algunos, algunos alcances, algunos objetivos. El Servicio de Salud Ocupacional, ahora ustedes saben también, el Decreto Supremo
001-2021-TR está definiendo, por ejemplo, que el Comité de Salud Ocupacional también reciba la programación del Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional. Y por supuesto, hay objetivos que plantearse dentro del Servicio de Salud Ocupacional. ¿Por qué? Porque si tenemos 23% de personas con obesidad en este año, el programa, el Servicio de Salud Ocupacional debe tener un porcentaje menor el siguiente año. Ahí estamos hablando de la medición de la eficacia. Pero si con los recursos, esta vez he logrado de pronto disminuir, digamos, 5 puntos, 6 puntos a este porcentaje inicial, de pronto ya estoy hablando de indicadores de eficiencia. Pero si al mismo tiempo estoy logrando ya no tener esta composición de obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, de pronto ya en el año 2023 tengo 0 casos de obesidad tipo 2. Entonces estamos hablando de efectividad. He detenido esa curva de regresión que les digo que es muy, muy fuerte, ¿no? Las personas que están con sobrepeso pasan a obesidad tipo 1. Las personas que están con obesidad tipo 1, si no hay intervenciones, pasan casi directamente a obesidad tipo 2. Entonces, es importante que estos servicios, estos programas de salud ocupacional, ahora tengan mediciones de eficacia, de eficiencia y de efectividad, las cuales deberían ser, sobre todo, para eficacia, ser verificados anualmente por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Monitoreo biológico, ¿no? Yo les había hablado de un término, biomarcadores. Biomarcadores. Toda una tecnología nueva para poder identificar desde moléculas las posibles exposiciones que pueden generar un nivel de riesgo para la salud del trabajador, incluso con efecto macroscópico no detectado. Incluso la prueba de, qué sé yo, de pronto la espirometría que estoy haciendo, de pronto aún no es positiva, pero se pueden detectar. No encontramos un patrón restrictivo, no encontramos un patrón obstructivo, pero puedo encontrar algunas limitaciones de pronto en el flujo que tiene la espirometría. Entonces, fíjense ustedes, esta medición en el trabajador también es importante y la generación de la estadística de los grupos de trabajadores. ¿Cuáles son las ventajas de tener esta información? Pues, fíjense lo que les voy a decir. Podemos sustentar la efectividad de los controles de riesgo. Repito, ¿cuál es la ventaja de tener un monitoreo biológico? Puedo sustentar el impacto que tienen los controles de riesgo higiénico. El monitoreo biológico nos ayuda a entender la expresión riesgo residual en un control de riesgo de tipo higiénico. Importante. Y esto se puede hacer sobre todo con algunas mediciones puntuales. Ya inclusive hay recursos tecnológicos de campo nuevos, por supuesto que siempre hay que hacer lo que se llama las mediciones de sensibilidad y especificidad. Ya existen algunos fotómetros de campo para poder medir, por ejemplo, concentración de plomo en muestra alícuota de sangre, ¿no? Muestras muy pequeñas. Ustedes conocen de pronto algún familiar, ¿no? Se realiza una medición de glucosa en sangre, ¿no? Y ustedes ven que utiliza como un aparatito, utiliza una cinta reactiva, ¿no? Y ustedes ven de cerca la cinta reactiva y tiene un chip en uno de los extremos. Hay una reacción electroquímica o químico-eléctrica, ¿no? En este caso. Y esto permite de que se pueda hacer una medición directa. Hay una sensibilidad y especificidad, ¿no? Hay como decir un rango de... Hay una diferencia entre la precisión y la exactitud que pueden tener estas mediciones, pero esta tecnología ya se encuentra disponible también para algunos metales pesados, en el caso, por ejemplo, de plomo. Y es más, en nuestro país ya se está utilizando en población menor de 5 años. Ya se han hecho algunas evaluaciones de campo sobre cómo interpretar estas lecturas. Entonces, fíjense ustedes, el esquema, ¿no? que se requiere para este tipo de mediciones cada vez nos lleva
a la necesidad de tener también, a ver, ¿cómo lo decimos? De esta manera, pensemos, antes decíamos la labor del médico es suficiente, yo lo llevo al doctor, al trabajador, lo llevo al paciente, y yo salgo de dudas, ¿no? Salgo de dudas. Hoy en día, en realidad, también se aplica la gestión del riesgo y la gestión del efecto al esquema de salud ocupacional. ¿Qué significa? Tenemos que planificar, tenemos que ejecutar, tenemos que monitorear y tenemos que retroalimentar. A ver, me explico. Si un trabajador tiene un valor excesivo, un valor elevado de una prueba, tengo que tener un plan de intervención específico. A ese punto se está llegando. Y si tengo varios trabajadores con mediciones excesivas, tengo que tener un plan específico y un plan general en esos trabajadores. Y debo tener una acción de retroalimentación para que no se repitan esos porcentajes de valores elevados. Muy importante. Fíjense ustedes, en seguridad hemos escuchado durante, digamos siempre, ¿no? Durante décadas, ¿no? Tenemos que tomar medidas, tenemos que hacer intervenciones para que no se repita. En salud ocupacional ahora también eso está llegando, ¿no? Tenemos que tener acciones, no confundamos el monitoreo biológico con la medición puntual biológica. Decimos, le hemos hecho el monitoreo biológico. A ver, le hemos hecho una medición puntual y luego se repitió esa medición. Se repitió esa medición sobre todo después de la acción de control. No, no se realizó. Ah, un momentito. Se ha tomado un dosaje, se ha evaluado una concentración, de repente el metal pesado bioacumulable en sangre, o de pronto en orina, etc. Pero si no hemos tenido una medición ex post a la intervención, ¿cómo podemos nosotros decir que estamos monitoreando este caso o al grupo de trabajadores? Todo es importante para tomarlo en cuenta. A ver, disculpe. Entonces, otro elemento que es necesario tener, que es importante, es quién va a ser el proveedor de salud en el trabajo. Muchas veces nosotros señalamos, bueno, sí, vamos a hacer la evaluación in situ, vamos a tener la información lista para poder hacer los exámenes de salud y la clínica de salud ocupacional es la que va a hacer la evaluación. Pero, a ver, vamos a mirarlo esto un poco mejor. Ya en el momento que vamos a hacer el estudio de la exposición ocupacional, la evaluación se hace ya no en el centro de trabajo. Entonces puede haber como una pérdida de información, ¿no? Estábamos listos para hacer la evaluación de la exposición ocupacional, pero ahora vamos a hacer la evaluación del efecto. Y la información de la exposición muchas veces se convierte en algo relativo, ¿no? Entonces, importante porque este historial del trabajo de la exposición es claro. Si ahora, para decirlo más claro, si, prácticamente tenemos determinantes en capas, ¿no? Por ejemplo, si el trabajador es un trabajador polifuncional, está en los frentes de trabajo que él maneja, de pronto tiene metal pesado, pero también de pronto tiene gases asfixiantes, etc. De pronto, en la etapa o en la fase del proceso productivo, ahora se encuentra en explotación, pero el trabajador estuvo trabajando en la fase de la obra civil desde antes, estuvo de pronto 3 años, ¿no? Estuvo en esas labores y empezó a desarrollar trastornos musculoesqueléticos. Y otra capa que es importante es aquella que tiene que ver, por ejemplo, ya con el desarrollo de las tecnologías, la aplicación de las modificaciones de las tareas en el puesto de trabajo. Ahora está utilizando un equipo nuevo que no se usaba antes. Piensen ustedes que cada vez esta tecnología, en algunos casos, apunta a que el hombre, el trabajador, el factor humano, desarrolle competencias nuevas, incluso competencias psicofísicas. Es lo que ocurre, por ejemplo, con pasar de un perforador de tipo Jagdlich a un perforador Jumbo, Sandvik, ¿no? Disculpen que haya dicho una marca, pero para entender, ¿no? Fíjense ustedes, los mecanismos de atención, concentración, memoria que tiene ese trabajador, la capacitación, la certificación que tiene que tener ese trabajador son diferentes, ¿no? Entonces, importante para el estudio de la exposición
tiene que ser hecho de manera multidisciplinaria, agotarse en el lugar de trabajo. No podemos dejar de decir, ya le van a hacer su historial de ocupación y solamente vamos a registrar, sí, pues yo trabajé antes 3 años en esta empresa, 2 años en esta empresa. Ese tipo de información puede ser insuficiente. Ahora, de pronto cuando decimos con relación al historial de trabajo, ¿no? También hay una modificación de la presentación de estos síntomas, de estos signos, sobre todo cuando está de pronto fuera del trabajo, ¿no? O cuando retorna al trabajo, o cuando hay eventos específicos en el trabajo. De repente cuando hay voladura, de repente cuando es el día lunes, de repente cuando el trabajador regresa luego de las vacaciones y aparece un problema respiratorio. Y el trabajador dice, no puedo respirar, no sé qué pasa. Lo van a evaluar. Y no, de pronto le hacen una evaluación muy rápida, como puede a veces ocurrir, y el trabajador se siente un poquito mejor. Resulta que el trabajador había estado tomando de pronto un medicamento broncodilatador. Y lo tenía, sí, tenía algunos ahí en su habitación, en su residencia, y finalmente le pasa este problema, ¿no? Disminuye los síntomas, él sale de su turno, dice, me sentí un poco mal, sentí una sensación medio extraña en el pecho después de la voladura, pero debe ser ese problema, esa bronquitis que yo he tenido del año pasado y que está mal, y ahora, de pronto, mis hijos me dicen, papá, tenemos que llevarte al neumólogo mejor, porque usted está muy, lo veo muy agitado, y en la noche cuando usted está durmiendo, se siente como unos silbidos, unos pitidos, y eso usted no tenía. Y luego el neumólogo nos dice, nos da la noticia, sí, pues papá tiene un asma. Sí, pues él tenía pues una bronquitis, él le ha hecho asma, ¿no? Piensen ustedes, cuando en realidad lo que puede estar ocurriendo aquí es que hay un problema de una hiperreactividad bronquial por efecto de una sustancia química en el trabajo. Esto es importante para... También es necesario, digamos, considerar todos estos aspectos, tanto lo que ocurre dentro del trabajo como lo que ocurre fuera, ¿no? Hay varios casos, digamos, han sido ya conocidos de trabajadores que en la labor, por ejemplo, que tienen luego sus turnos de trabajo, luego cuando en sus días libres, tienen un pequeño taller. Y en el taller a veces no cuentan con los equipos de protección personal que son requeridos y hacen soldadura incluso de punto, hacen soldadura de arco, tienen su taller implementado. Fíjense ustedes, y este tipo de equipos para hacer soldadura cada vez son más pequeños, cada vez son más portables, cada vez son más accesibles. Y varios trabajadores pueden tener este tipo de exposición, y a veces esto no es suficientemente reconocido. Hay que hacer una medicina ambiental clínica, hay que recoger todos estos aspectos que están posiblemente afectando al trabajador. Cada vez que se tome en cuenta una enfermedad, una dolencia en el trabajador, debemos tratar de interpretar qué es lo que está pasando. ¿En qué momento está? La enfermedad es como una, a ver, disculpando el término, es como una película. Nos encontramos de pronto, o como una serie, perdón, ¿no? Nos encontramos en la primera temporada, 5º capítulo. Ah, está pasando esto. O de repente, no, ya aquí han pasado cosas. Aquí de repente en este pulmón ya hay otro tipo de daños crónicos. Fíjense ustedes, aquí en el tercer párrafo, en la parte final, se menciona el término periodo de latencia biológica. Periodo de latencia biológica, ¿qué significa? De que las enfermedades tienen un tiempo en que prácticamente eclosionan. Eso ocurre con la silicosis, eso ocurre con la asbestosis. En el caso de la silicosis, puede evolucionar desde 5 a 15 años. En el caso de la asbestosis pulmonar, que no es un factor que se encuentre en la minería peruana, pero sí en la minería argentina, por ejemplo, el tiempo de latencia es más prolongado. 20, 25 años. Y en el caso del asbesto, no solamente va a ocurrir asbestosis pulmonar, que es una fibrosis pulmonar, una neumoconiosis ocupacional, sino también puede ocurrir cáncer ocupacional por asbesto.
mesotelioma pleural, ¿no? Son lesiones que aparecen ahí en la radiografía. Entonces, los periodos de latencia, el médico ocupacional, el equipo de trabajo que hace las labores de prevención tiene que estar al tanto. ¿Qué significa esto? Trabajador de 5 años, mucho ojo. No le voy a hacer el mismo examen de siempre. Ah, ya, estás bien, ¿y no? ¿Cómo estoy? Doc, ¿cómo me encuentro? Estás bien, ¿no? No pasa nada. Entonces yo puedo seguir haciendo mis tareas sin ningún tipo de problema. Sí, sigues haciendo tus tareas. Y de repente en el 6º año emerge el problema de salud. Las tecnologías están cambiando, están mejorando. Posiblemente en el futuro también es posible que ya se logre plantear cada vez también biomarcadores de exposición ocupacional, ¿no? Ahora, las enfermedades en general tienen, fíjense ustedes esta palabra que está puesta aquí, una dosis de exposición, ¿no? Y la dosis de exposición, yo les decía, hay 2 tipos de dosis, dosis efecto, dosis respuesta. ¿Qué cosa es la dosis? La dosis es una concentración en función del tiempo. ¿Qué es una dosis? Una concentración en función del tiempo. Y aquí hay, digamos, un aspecto que es clave para la salud ocupacional. En salud ocupacional se dice que hay 2 tipos de causas, 2 modelos de causalidad. La causa necesaria y la causa suficiente. Causa necesaria. Bueno, para adquirir una tuberculosis pulmonar se necesita haber recibido, haber sido transmitido con el Mycobacterium tuberculosis, que es un bacilo. No tengo yo tuberculosis pulmonar si es que no llegó hacia mí un bacilo tuberculoso. Eso se denomina causa necesaria. Necesariamente para tener una tuberculosis he debido tener el bacilo tuberculoso de alguna manera en contacto con mi aparato respiratorio. Pero la causa suficiente es diferente. La causa suficiente sí depende de las dosis de exposición. ¿En qué momento tengo de pronto lo que se va a denominar como un infiltrado basófilo en mis glóbulos rojos por efecto del plomo? Se hace una tinción en una gota de sangre y se encuentra de que hay una coloración punteada, ¿no? Dice basófila por el tipo de respuesta química que tiene frente al reactivo, ¿no? Se comporta como, digamos, una sustancia de tipo básico. Y en ese momento ocurre de que ha habido una impregnación por plomo que llegó hasta los glóbulos rojos. ¿Cómo llega hasta los glóbulos rojos? Porque el plomo ingresa, tiene unas vías metabólicas, tiene unas rutas, como si fueran unas carreteras, y finalmente está llegando también, entre otros órganos, por ejemplo, al hueso. Y en el hueso, como el plomo es un catión grande, ¿no? Se hace amigo, busca en el organismo otros cationes grandes, y el calcio, ¿no? Entonces se encuentra, de pronto, se siente muy, digamos, muy tranquilo, y él permanece allí en el hueso. Pero en el hueso, en el interior de los huesos largos, tenemos la médula roja, que es la médula que produce los glóbulos rojos, y por eso se impregnan los glóbulos rojos de plomo. Entonces, fíjense ustedes, las dosis son importantes. ¿Qué cosas nos dicen los biomarcadores? Mi trabajador tiene dosis, varios tipos de dosis. Está recibiendo concentraciones en función al tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bajar las concentraciones o bajar el tiempo o bajar ambos. Repito, medidas de higiene. ¿Cómo voy a medir la efectividad o el impacto de la medida de higiene? Si estoy controlando la concentración, la dosis externa, si estoy disminuyendo el tiempo de exposición o si estoy disminuyendo ambos. De esa manera voy a estar seguro que esa dosis de exposición que afecta a mi trabajador va a tener menos efectos y menos números, menos población que esté presentando ese tipo de manifestaciones. También la vigilancia, yo les decía, hay una vigilancia de factores de riesgo
hay una vigilancia también de estos efectos conocida como vigilancia médica ocupacional. Y es importante también entender lo siguiente. Cada vez que se va a hacer este tipo de identificación de peligros, vamos a encontrar el nivel de exposición, es importante de que se cuente con información dura. A veces nosotros hacemos lo que se denomina, los médicos hacemos la denominada anamnesis. Es un término griego, es un término muy antiguo, tiene como 4000 años. Los médicos han hecho anamnesis siempre. Pero ocurre de que en el sector minero, ocurre en el caso de nuestros trabajadores que pueden tener algún tipo de noxa, algún tipo de exposición a sustancias que pueden afectar atención, memoria, concentración, juicio, raciocinio, funciones neurocognitivas, el trabajador puede tener un sesgo de memoria. Y ahora se admite de que es correcto preguntarle a un paciente cómo se encuentra su salud y a qué estuvo expuesto en los últimos 3 meses. Pero más allá de los 3 meses, se puede verificar lo que se denomina el sesgo de memoria. Entonces, por esta razón, los registros de la exposición deben tener un elemento referente en la anamnesis del médico ocupacional, sí, pero no debe ser el único. Repito, no debe ser el único. Y es muy importante para poder desarrollar, determinar las características de esa exposición final, cuál es el modelo acumulativo de exposición. También hay otros aspectos que se aprovechan para estas mediciones. Ocurre que nosotros, recordarán, pues, ¿no? Usamos los términos peligro y riesgo, ¿no? Y nosotros decimos peligro y riesgo a partir prácticamente de una pequeña fotografía de lo que ocurre en el lugar de trabajo, ¿no? Hacemos un hiper. Pero la tendencia internacional es a utilizar mediciones de evaluación de riesgo que están no basadas en la fotografía, sino, repito, en ver toda la serie. Entonces va a ser importante caracterizar el nivel de riesgo toxicológico que tienen los trabajadores. Y eso ya no se realiza con un hiper, sino con estas otras mediciones. También es necesario, por supuesto, no está de más nunca, el tema de la confidencialidad de la información. Ustedes dirán, pero confidencialidad de la información será de salud, pero ¿y de la formación de higiene debe haber confidencialidad? Bueno, en algunos casos, dependiendo de los mecanismos de exposición que tiene el trabajador, es necesario que se conozca cuál es la condición de riesgo in situ. Fíjense ustedes, antes se pensaba, antes se tenía un modelo de exposición, por ejemplo, a los óxidos de metales pesados bioacumulables que se agotaban en lo que era la inhalación. Entonces, se asumía de que frente a altas temperaturas, la formación del óxido metálico, luego, estando aerodisperso, era el que se inhalaba. Y esto era, digamos, lo interpretado para hacer las mediciones en aire y hacer los controles directamente en aire. Ya hoy día se ha admitido de que existe también un modelo complementario de exposición, porque el óxido del metal se deposita. Y el óxido de metal depositado contamina superficies. Una práctica higiénica muy antigua, de décadas, que es no fumar, no comer en el lugar de trabajo, lavarse las manos después de haber manipulado las herramientas y la superficie de trabajo, es sumamente clave. Hoy en día se hacen modelos de exposición basado en las mediciones de las posible contaminación en superficie. ¿Qué cosa se hace? Se utiliza lo que se ha denominado el wipe test, wipe, ¿no? En realidad se utiliza un paño de aproximadamente un pie, es un cuadrado de un pie y es un pie cuadrado, pero este pie cuadrado embebido en una solución se coloca en contacto con una superficie y luego se muestrea una cuadrícula
para llevarla a un horno que va a elaborar, que va a poder ayudarnos a estudiar el espectro. Y allí podemos estudiar el metal pesado y la posible concentración que se encuentra. Entonces, clave, es necesario tener las rutas de exposición y la información disponible para poder tomar las medidas de control, sobre todo las de tipo ambiental. Ahora conversaremos unos minutos por la temática de vigilancia a la salud en el trabajo y ojalá nos alcance tiempo también para poder conversar un poco sobre otro contenido más. Los tipos de evaluaciones, fíjense ustedes, antes decíamos examen médico preocupacional, examen médico periódico, examen de retiro, examen por condiciones de posibles condiciones del puesto de trabajo. Hoy en día tenemos una mayor diversidad de exámenes, ¿no? Por ejemplo, existen también exámenes médicos periódicos específicos por el agente de trabajo, exámenes por exposición peligrosa, que es incidente, que no es habitual, pero que puede, con motivo de la aplicación de nuevas tecnologías, ahora aparece otro factor, aparece otro peligro, ¿no? Exposiciones peligrosas, exposiciones intensas inclusive, ¿no? En el caso, por ejemplo, del sector del petróleo, esto es interesante, ¿no? Radiación ionizante, se está midiendo radón en el equipo que está llegando hacia, digamos, el interior, ¿no? Hacia las capas más profundas. Los exámenes por exposición a metales pesados bioacumulables ya no solamente son determinar el metal pesado en sangre o estudiar el metal pesado en orina o estudiar el metal pesado en alguna muestra, sino que también se realizan, por ejemplo, las baterías de pruebas neuropsicológicas por la exposición a metal pesado bioacumulable. A veces se utilizan pruebas de tipo funcional renal, porque algunos de estos metales se excretan por el riñón y esto genera un daño específico. Hay exámenes para poder hacer las prácticas de promoción de la salud en el trabajo. Fíjense ustedes lo que significa la alimentación, la actividad física como estilos de vida, y se tiene que dar una indicación. Hoy en día eso se le llama el Green Prescription. En la práctica de la medicina ocupacional internacional se tiene que dar una indicación de estilos de vida, porque el trabajador de una manera especial puede tener alguna problemática. Ejemplo muy claro, trabajador que está en fundición tiene que tener el hígado, para decirlo de una manera así directa, en muy buenas condiciones, porque el hígado es el laboratorio natural en el cual se procesan las sustancias químicas tóxicas. 14 reacciones están en el hígado. Reacciones de neutralización, reacciones que van a ayudarnos a enfrentar ese agente tóxico. ¿Y qué pasa si el hígado está ocupado por grasa, ocupado por alcohol? Son mecanismos que no nos convienen, porque ese metal va a hacer daño en cerebro, va a hacer daño en riñón, ¿no? Por decirlo de una manera. El examen previo a la labor expat o a zona de mayor riesgo ambiental, o sea, sí, ahora tenemos operaciones de pronto de una nueva unidad, ¿no? Una nueva unidad. Bueno, no voy a decir nombres, ¿no? De empresas amigas, clientes, colaboradores, pero de pronto ahora pues mis trabajadores están haciendo explotación de tierras raras. Tierras raras, ojo, fíjense ustedes. Entonces, posiblemente el material con radón esté dándose. ¿Y qué pasa en mi trabajador? Bueno, mi trabajador está bien en los exámenes médicos, su último examen médico está bien, dice, ¿no? Está ok, no está listo para que pueda ir. Sí, va a ir muy lejos, es más, es en otro, se han adquirido unidades en otro país y ya estamos explotando ahí. Sí, va a ir, pero el trabajador había tenido una problemática se le había detectado un cáncer prostático y el trabajador había sido posoperado. Y el trabajador tenía al año siguiente que venir, ¿no? Por su evaluación. Pregunta, ¿acaso no es una vulnerabilidad para la exposición posible exposición a radiación ionizante con radón? Cuidado con el tema de exposición, ahí es de inhalación. Cuando el trabajador tiene un antecedente de cáncer, es una vulnerabilidad. Es un factor que va a calificar como un punto menos. Entonces, hay que hacer un examen. No podemos decir, sí, su último examen está ok, ya puede ir, sí, ya puede ir, ¿no? Hay que tener cuidado. Así, en general, varios tipos de examen, ¿no?
También aquí continúa la lista, ahora nos interesa también lo que ocurre con los conductores, ¿no? Fíjense ustedes lo que ha ocurrido en el año 2021 en la estadística nacional, hemos tenido un exceso de accidentes mortales por situaciones de tránsito, ¿no? Con personal. Y bueno, aunque no se ha realizado un estudio específico, riguroso, digamos, académico de este aspecto, pero hay tres situaciones que son claves. En el año 2021 se produjo una alta rotación de personal, altísima rotación de personal, y frecuentemente estábamos enviando a nuestros trabajadores a las unidades. Segundo, los problemas de fatiga, de trastornos del sueño en nuestros conductores jóvenes, que muchas veces acceden a estas labores, no ha sido claramente determinado por efecto, no fue claramente evaluado por efecto de la pandemia. Y en tercer lugar, si es que no mencionamos un cuarto, es el tema de COVID-19. Se ha demostrado que COVID-19 puede condicionar fallas en las funciones neuropsicológicas. ¿Cuáles son? Atención, memoria, juicio, raciocinio, calculia, lenguaje, entre otros. Y por esta razón, si unimos a estos tres factores, la exposición intermitente a hipoxia hipovárica, podemos entender que estos conductores es necesario hacer una evaluación más exhaustiva. Muy importante la evaluación del supervisor. Ahora sabemos de que el supervisor es prácticamente un superhéroe de Marvel, ¿no? Para decir una figura amigable, ¿no? Él va a tener que resolver la problemática que le plantea la dirección de la empresa, y por otro lado tiene que resolver la problemática que le plantea el trabajador. Y el supervisor tiene que tener sobre todo algunas condiciones de habilidades blandas muy importantes. Y estas son importantes y pueden ser manejadas en el examen psicológico ocupacional, por supuesto. Pero el examen psicológico ocupacional que realizamos está en condiciones de poder plantearnos este tipo de diagnóstico, a veces no, ¿no? Entonces es necesario. Para no detenernos en este listado, continuamos. El examen de retiro, cese. José, disculpa. Sí, perdón. En este listado, que la verdad bastante me preocupa, por ejemplo, en el caso de elementos bastante radiactivos, Correcto. en el reglamento, la 023 y su modificatoria, Sí, no indica nada de ello, ¿no? Simplemente la así primera. es. Así Entonces, es. estamos expuestos y de qué manera podría esto verse, ¿no? Porque Sí, es últimamente esta cuestión del descubrimiento del litio, de correcto, torio, correcto. muy Y, preocupante, ¿no? No solo el personal que digamos que está frente a la labor está expuesto, sino como profesionales también estamos así es. expuestos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, Joel. Ahí necesitamos como se dice, una acción ya institucional muchas veces, porque hay que llamar la atención no solo al profesional de nuestra empresa, que a veces también tiene unos marcos de limitaciones, sino sobre todo la universidad, por supuesto la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto de Ingeniero de Minas. Yo creo que son instituciones que van a estar, como se dice, abiertas a poder elaborar una recomendación. La minería peruana está evolucionando de un modo impresionante, ¿no? La minería peruana, la tecnología que se está utilizando va a ser incluso, va a señalar el camino a la minería en el norte de Argentina, en algunos casos minería polimetálica que se está haciendo en los proyectos binacionales de Chile y Argentina. La tecnología peruana está bastante avanzada, pero el factor humano no lo estamos cuidando, ¿no? Definitivamente, aquí tenemos que hacer más esfuerzo. Estoy totalmente de acuerdo, Jorge. Sí, y esto, bueno, eh, podría ser, no sé cómo, por ejemplo, el reglamento, la 023, cuando se realizó la última, porque anteriormente estaba la 055, pues hubo una reunión de diferentes estamentos, ¿no? Tanto del Sí, Estado, de organizaciones
llámese Colegio de Ingenieros, la Sociedad Nacional de Organismos Reguladores y una serie de entidades, pero nunca nos hemos enfocado a este tema. Correcto, Ujú. correcto. Correcto, y es necesario que nos prácticamente se genere un foro de este tema, porque si las instituciones, especialmente la academia, no intervienen también sobre este aspecto, pues lo que viene ocurriendo es que el mercado muchas veces genera deformación en la prestación de servicios, ¿no? Existe es muy sensible, muy delicado el tema de los costos de los exámenes médicos, y a veces se decide por el examen más cómodo en términos de precio, pero la calidad, el tipo de evaluación, la tecnología, el nivel de riesgo que está siendo manejado no se toma en cuenta. Debemos de todas maneras tener un rol en este punto, no dejar pasar, ¿no? No dejar pasar. Bien, entonces, retomando aquí, ya prácticamente en esta lámina me voy a detener para pasar al siguiente tema y tener algunos minutos de poder comentar. El mantenimiento de los registros es clave. El mantenimiento de los registros es clave. Porque, a ver, decíamos, ¿qué pasa si se produce un examen de retiro cese y el trabajador tenía enfermedad ocupacional, enfermedad profesional? No tenía examen ocupacional. Pero recuerden ustedes, habíamos hablado del periodo de latencia, de 5 a 15 años, inclusive. Una silicosis, una neumoconiosis puede llegar a presentarse luego que el trabajador ha dejado la labor. Y en ese momento ya no tiene una relación de dependencia laboral, pero debe haberse generado el registro correspondiente porque le asisten las prestaciones correspondientes para la indemnización o para la renta vitalicia, de demostrarse que tiene algún nivel importante de menoscabo fisiológico. Se activa todas las normas que protegen a ese trabajador como una enfermedad profesional. Pero lo que ha venido ocurriendo muchas veces, lamentablemente con motivo también de pandemia, es de que no se ha tomado en cuenta la calidad del almacenamiento, el manejo de los archivos físicos. Hay empresas que se les ha deteriorado porque no han tenido guardado los exámenes médicos en una caja, ¿no? Disculpen ustedes que use ese ejemplo, pero es lo que ha pasado, ¿no? Dijeron, ¿y cómo podemos hacer? Ahora lo podemos escanear. La autoridad lo que pide es directamente el físico, y si los encuentra en mal estado, es evidencia de negligencia en el manejo del almacenamiento. Indudablemente, hoy en día también es importante escanear los resultados físicos que podamos tener, la información, no solamente del examen médico, sino de las mediciones que se guardan de la exposición del trabajador, las evidencias de la capacitación que recibe el trabajador por cada programa, si es que esté expuesto a alguno de estos factores o agentes. Si el trabajador recibe el equipo de protección personal, si el trabajador recibe orientación o supervisión con relación al equipo, que a veces no se realiza. Es decir, sí, estamos supervisando la labor, pero hay un rol de supervisión de seguridad y salud para poder conocer si el trabajador está utilizando los controles blandos que le corresponden, ¿no? Entonces, cuidado. Ahí tenemos la necesidad de mantener, a partir de este elemento de la historia clínica ocupacional, se activan varios procesos. Todos ellos, indudablemente, tienen que estar sometidos, si la empresa, por ejemplo, está en proceso de certificación trinorma, indudablemente el tema de calidad, el tema de ISO 45001, nos dicen que el mantenimiento de la evidencia física de la información es sumamente importante. Así que tomémoslo en cuenta. Yo me detengo acá, voy a pasar a la siguiente presentación, si no nos va a faltar tiempo. A ver un momentito. Aprovechando de ello, me gustaría la participación Sí, de los participantes, porque, de los alumnos. Sí, por favor. exacto, porque me parece que todos, como no los escucho, parece que Flor están viviendo en un mundo bastante ideal. O si no, a ver, de repente podemos pasar a preguntas y respuestas también y Claro. podemos partir ahí, sí, mejor.
Aquí yo veo rostros conocidos, está Jenny Bento, está Moisés Molina, sí lo recuerdo. Caramba. ¿Alguna pregunta, alguna A ver, Jenny, problemática de claro. su base, de su unidad? En el caso de Jenny, que está en Queyadepo, por ejemplo, ¿no? Debe haber bastante generación de polvo. Sí, No sé qué interesante, controles ¿no? iniciales habrán hecho, ¿no? Jenny, Correcto. ¿estás? Ahí. George está ahí. George tiene una pregunta. A ver, adelante, George. Sí, profesor, buenos días de nuevo. Gracias por la exposición. A mí mientras escuchaba esa exposición y justamente recuerdo del siglo pasado que llevamos tenido un curso de seguridad y salud ocupacional, tengo siempre este comentario y a la vez esta inquietud, ¿no? La minería a lo largo de los años, sobre todo el sector minero, creo que es es una de las industrias que más ha trabajado y más se ha preocupado por el tema de la seguridad y la salud, ¿no? Ocupacional de los trabajadores. No solo los que están en unidad, en realidad en todas las personas que trabajan dentro de su entorno, incluyendo subcontratistas, proveedores, ¿no? Y eso lo he visto de primera mano desde que empecé a trabajar hace ya casi 13 años en construcción. Justamente en construcción de proyectos mineros podía ver esto, ¿no? Incluso he podido ver la evolución, porque antes como que era incipiente, ¿no? Y con los años se ha vuelto ya una especialidad, se ha vuelto a lo que al principio era una exigencia, yo creo que hoy es una cultura, ¿no? Hoy, gracias a Dios, al trabajo duro y digamos, un trabajo compartido entre el Estado, la empresa, los trabajadores, los mismos sindicatos también, se ha logrado, creo que hoy, una cultura, ¿no? Entonces, sé que todavía falta un poco más, pero lo que yo veo hoy en día, mientras intercambio opiniones con amigos o familiares de otras industrias, es que para nosotros hay esa cultura, ¿no? Por la salud del trabajador, tanto la propia como la de su compañero, ¿no? Entonces eso creo que es importante. Y luego esta reflexión, me queda la duda, ¿no? ¿Cómo hacemos de que esta cultura ya ganada en minería, que como digo, todavía falta un poco más, creo, para lograr una plenitud, ¿cómo hacemos que esto influya en otras industrias, ¿no? Por ejemplo, le comento, yo ahora que estoy en un proyecto y tenemos contratos de logística, por ejemplo, para transportar material de construcción, muchos de ellos dicen, no, yo no soy rubro minero, yo soy, no sé, rubro de servicios, ¿no? Soy régimen general. Y yo decía, no, tus criterios, que como son parte del proyecto, tienen que aplicar los mismos criterios de tema de ergonomía, tema de cuidado de polvo, ¿no? Con todos los trabajadores. Entonces, por ahí siempre tengo esa duda, ¿cómo hacemos de que esta cultura ya ganada influya, ¿no? Bueno, un camino tal vez es el que lo comento, ¿no? Exigir que las industrias conexas también se involucren y exigir ese nivel de salud. O tal vez usted crea que hay algo, una motivación más regulatoria, o tal vez una campaña, no sé, más mediática, no sé. Esa era mi inquietud. Muchas gracias. Sí. Muy bien, George, muchas gracias por la pregunta, porque hay tres contenidos que son muy interesantes y que cada vez se vienen estudiando, yo diría mejor, porque en realidad esta temática nos ha preocupado desde hace ya mucho tiempo. ¿Cómo hacer, por ejemplo, en un titular de actividad minera, la problemática es cómo hago para que mis contratistas puedan verse imbuidos de esta, digamos, necesidad de actuar sistémicamente? Ese es el primer reto. Y eso significa transmitir, contagiar, generar, hacer fuerte la cultura de prevención de riesgos, la cultura de seguridad y la cultura de salud. Esa es una primera preocupación que está directamente relacionada. ¿Cómo hacemos, no? La empresa también se lo plantea y dice, en primer lugar, mira, yo tengo 74% de mis colaboradores son de empresas contratistas. Y la empresa contratista tiene una microcultura de seguridad, no porque sea pequeña, no es algo despectivo lo que estoy diciendo, sino que es un grupo de trabajo pequeñito, pero que a su vez no es, en algunos casos, exactamente minero, porque ellos también hacen obra civil en municipios, hacen obra civil en carretera, hacen otro tipo de labores, no necesariamente en minería, pero vienen con nosotros, de pronto, una vez al año, de todas maneras están con nosotros, o de pronto
tenemos un proveedor que está viniendo con nosotros parada de planta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para contagiarle, ¿no? ¿Cómo hacemos para que cuando esté con nosotros sea pues realmente la camiseta de la empresa, el casco de la empresa, pero también el corazón que sea de la empresa, la mente que sea de la empresa? Y allí hay una, diríamos, hay mucho que sea, yo simplemente les voy a dejar los nombres para que ustedes puedan profundizar sobre el tema de los mecanismos que han funcionado, las evidencias que existen para poder desarrollar cultura y seguridad. En primer lugar, el profesor Mark Griffith de Nueva Zelanda, el profesor Zohar, hay varios estudios sobre ello, que mencionan de que existen diferentes modelos en los cuales se puede simplemente acelerar la impregnación, la implementación de una cultura de prevención de riesgos. Otro elemento importante que creo que nos puede ayudar muchísimo es que cada vez hay más empresas mineras que identifican que la seguridad, que la salud, que el medio ambiente y que la calidad son un aspecto de un mismo contenido básico, que es el proceso de operaciones. El riesgo del proceso de operaciones, ahora visto de esa manera, tiene una dimensión en seguridad, una dimensión en salud, una dimensión en medio ambiente, una dimensión en calidad, tiene una dimensión financiera, tiene una dimensión, por ejemplo, de la influencia de los precios internacionales de los commodities, tiene una influencia, por ejemplo, de los capitales que están invirtiendo en la empresa. Entonces, fíjense ustedes, cuando decimos los riesgos de la operación, por supuesto, al manejar integralmente los riesgos de la operación, y no solamente un sistema de gestión integrado, que incorporó comercio justo, que incorporó de repente huella de carbono, que incorporó hostigamiento sexual, que incorporó relaciones comunitarias, responsabilidad social, y sumó todo el paquete y le llama a todo esto una cultura de sostenibilidad, no solamente en ello, sino el negocio, el core business, es y debe ser más seguro en mayúsculas. Entonces, cada vez hay más empresas que tienen una práctica interesante en ello. ¿Por qué? Porque la agregación de valor y los modelos de agregación de valor van a tener que ver con manejar, controlar estos riesgos que se encuentran integrados en el proceso operacional. Entonces, es más claro que cuando nosotros vemos una buena práctica de seguridad, tercer elemento, cuando vemos una buena práctica de seguridad, esta buena práctica de seguridad también significa un mejoramiento en la rentabilidad de ese proceso en esa etapa específica. Me decían aquí, creo que tenemos compañeros de Quellaveco, ¿no? Entonces, también vienen los camiones sin conductor. Fíjense, las dinámicas de cambio que va a implicar para el manejo del riesgo, no solamente en la seguridad, sino en términos del riesgo integral de la operación. Y yo les hablaba de este tercer elemento, las buenas prácticas de seguridad. Si hay algo que realmente es muy interesante, es que las buenas prácticas de manufactura aplicadas a la seguridad y a la salud se conocen como buenas prácticas seguras y saludables. Y estas buenas prácticas seguras y saludables son en realidad comportamientos organizacionales. Ya no son solo comportamientos del trabajador. Fíjense ustedes, hace 10 años hablábamos de la seguridad basada en el comportamiento, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Se ha escrito mucho, hay muchos estudios sobre esto. Pero ahora se sabe que es una seguridad basada en el comportamiento organizacional, si queremos decir. Esto le da razón al cuarto aspecto importante, que no es moderno, data de 1983, el profesor Jens Rasmussen, muy interesante lo que él nos plantea. Él nos dice que existen capas de influencia en la seguridad y que por supuesto vienen, en este caso oído a lo que voy a decir, vienen de arriba hacia abajo. La cultura de seguridad se impregna en un mecanismo top-down y no bottom-up.
Y esto no es, por si acaso, hacer una digresión de tipo social o política. Lo que ocurre es que se impregna la seguridad en la medida en que la alta dirección de la empresa muestra el liderazgo. ISO 45001 lo dice más claro todavía, ¿no? Muestra los ejemplos del pensamiento y la ideología de la seguridad hacia todos nosotros que somos los trabajadores. 4 herramientas. Claro. Jennifer también deseaba manifestarse. Adelante, Jennifer. Sí, profesor, buenas tardes. En realidad mi pregunta está orientada a preguntarle, a decirle, se ve que el índice, digamos, de accidentes mortales, incidentes, enfermedades ocupacionales es alto, ¿no? Entonces, esto es a causa de que a la empresa le cuesta, digamos, o sea, le genera costos, muchos costos, tener una cultura de buena predisposición con respecto a las enfermedades ocupacionales de sus trabajadores. ¿Cuál es el desincentivo y por qué la estadística muestra tanto esto, no? Muy interesante, Jennifer. Aquí hay varias aristas, ¿no? Varias, ¿cómo diríamos? Como si fueran algunas espinas de este tema, ¿no? Y uno las toca y genera aquí cierto dolor. Y Jennifer lo ha manifestado de manera integral en su pregunta. ¿La seguridad y la salud tienen el mismo nivel de desarrollo en la empresa minera peruana? La respuesta es no. La seguridad tiene un desarrollo muy importante, hay un énfasis muy importante en las prácticas preventivas, pero en términos de salud, el modelo es diferente. Quizás porque se introdujo desde desde 1998 aproximadamente, en que surge la Ley de Modernización de Seguridad Social en Salud, Ley 26790, se establece la figura del seguro complementario de trabajo de riesgo, pero este seguro complementario de trabajo de riesgo aparecen los agentes, vamos a decir, que ya no son el Estado. Hasta 1997, el ex IPS, Instituto Peruano de Seguridad Social, tenía asegurados a los trabajadores en términos de lo que significaba la cobertura del decreto legislativo 18846, Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional. Pero en 1998, la Ley de Modernización de Seguridad Social en Salud dice, créese el seguro complementario de trabajo de riesgo. Y aparecen proveedores denominados EPS, prestaciones de salud, prestaciones de seguridad, prestaciones recuperativas, prestaciones de rehabilitación, prestaciones preventivas. Punto clave, porque las prestaciones preventivas del seguro complementario de trabajo de riesgo son asesoría, asistencia técnica y capacitación. Y aparece aquí una especie de brecha, porque si nosotros contamos, si nosotros vamos in situ y verificamos las prestaciones preventivas que nos pueden otorgar la EPS, pero también salud, pues realmente los vemos muy pocas veces en el año. Y lo vemos con mecanismos que muchas veces son interesantes, son masivos. En época de pandemia han sido de mucha ayuda para muchos servicios de seguridad y salud, masivos, y se ha dado capacitación, y lo ha hecho Pacífico, lo ha hecho RIMAC, lo ha hecho MAPFRE, de manera eficiente, de manera interesante. Pero ¿es eso suficiente para llevar la seguridad y la salud in situ en los lugares de trabajo? Ahora sabemos que no. Otro aspecto que es un poquito doloroso, otra arista, es como una espinita, uno la toca. Y lo decía también, lo mencionaba Jennifer de una manera. Hay como un desincentivo a la práctica de prevención de riesgos que dura mucho tiempo, y esto ocurre con la enfermedad. Entonces, los programas de higiene, los programas de medicina ocupacional que hacen un monitoreo, ya no solamente planifican la actividad, ejecutan el examen, sino monitorizan la salud de ese trabajador durante muchos años, pues no ocurre como tal. Hay también allí un desincentivo porque la rotación del personal es importante.
Realizamos nosotros una encuesta hace, a ver, antes de la pandemia, eso fue el 2016. Y en el 2016 encontramos que había un promedio, es decir, había una moda interesante en la distribución de frecuencia de la expectativa de permanencia del trabajador en la actividad minera, 4.6 años. No llegaba a 5. Claro, con la distribución de frecuencia llega un poquito más, pero la cantidad de trabajador, mejor dicho, la permanencia del trabajador cada vez es menos. Antes, yo les voy a decir un ejemplo de la vida real, 1985, ¿no? En Morococha Vieja, vi mi primer caso de silicosis grado 3 con grandes opacidades, grado 4. El trabajador tenía 37 años de labor ininterrumpida en minería. Hijo de mineros, nieto de mineros y padre de mineros. Pero eso ya no existe. Entonces, estos mecanismos finalmente determinan que no tengamos un seguimiento completo de la salud del trabajador. Otro punto interesante, y lo mencionó Jennifer al inicio, que es clave, ¿no? Es clave. Jennifer inicia diciendo, hay una gran cantidad de accidentes, y hay un fenómeno especial al cual hay que llamar la atención. En años anteriores, 1998, 120 accidentes mortales, fatales, conocidos en aquella época por el marco legislativo, 120 accidentes, y eso motiva realmente acción interinstitucional del sector privado. Se toman varias acciones, se profundiza el mejoramiento de los reglamentos, mecanismos normativos, se invita a que las empresas privadas colaboren entre sí, y esto fue en parte un impulso desde el punto de vista normativo, pero luego las empresas mineras pasaron de sentir la obligación del cumplimiento normativo a la necesidad de tener una cultura de seguridad. Esto es más reciente. Esto ocurrió en los últimos, si queremos decirlo, últimos 7 años aproximadamente. Ya hay empresas en las cuales se puede decir que tienen indicadores de desempeño en seguridad y salud que son no reactivos, los denominados indicadores de tipo lagging, sino son indicadores proactivos, son indicadores de tipo leading. Decía, los accidentes eran muchos y los accidentes mortales ahora son menos. Existe una tendencia asintótica. En los últimos 17 años aproximadamente, esa tendencia es a que no baja. Si vemos las estadísticas de Chile, no baja. Si vemos estadísticas de Australia, no baja. Estadísticas de Canadá, no baja. Estadísticas de China, no baja. Se convierten en asintóticas. Sin embargo, ¿hay accidentes? Sí. Y los accidentes ahora son más severos. A ver, repito. Accidentes mortales en tendencia estacionaria. Accidentes leves han bajado, pero accidentes severos están aumentando, porque los denominados eventos de alto potencial no se están controlando adecuadamente. Eventos de alto potencial que son finalmente incidentes que también provocan daños en equipos, muchas veces con herramientas, con máquinas y, repito, con equipos. Cuando se ha revisado la estadística del Ministerio de Energía y Minas, las causas atribuidas al parecer son otras. Cuando se vuelven a recalificar, también se hizo una evaluación sobre eso, se encontró que había herramientas, máquinas y equipos. Es decir, ¿dónde debe estar el énfasis de la nueva seguridad y la salud? Adelantándome a la pregunta que nos va a hacer Jenny Bento. El futuro de la seguridad y la salud se encuentra en la gestión de las interfaces e interacciones del trabajo. Tenemos que compatibilizar mejor el factor humano con ese factor no humano, ese factor físico, ese entorno, equipos, máquinas, herramientas y operaciones. Si nosotros no hacemos eso, el trabajador pierde. Existe una alta variabilidad en el factor humano y el equipo no tiene esa variabilidad. Hasta que tengamos de pronto otro tipo de equipos y se ha sustituido el factor humano en la producción, ¿no? Se habla de ese momento, sí, el punto de singularidad en el 2031, ¿no? Pero eso todavía no nos está ocurriendo. Gracias, profesor. Adelante, Jenny.
Gracias, profesor. No, solo comentar sobre lo que mencionó de que Yabeco efectivamente sí hay un uso de camiones autónomos que ahora están en periodo de prueba, ¿no? Porque ya estamos, ya se extrajo el primer mineral y todavía cerrando los últimos permisos para formalmente arrancar la etapa de la comercialización. Entonces hay como 22 camiones que han estado en todo lo que es el preminado, pero ahora también ya en periodo de prueba. Y lo que usted mencionaba es correcto, ¿no? Porque esto ayuda evidentemente, siguiendo lo que también la Organización Internacional del Trabajo ha mencionado, que ayuda muchísimo a prevenir todo lo que son riesgos en materia de seguridad, ¿no? Son camiones totalmente herméticos, con sensores, ¿no? Controlados desde el centro de control y que se detienen automáticamente y bien haya una cosa extraña en lo que es el traslado desde el centro, desde lo que es la mina hasta el puerto de Hilo, que es por donde se va a extraer el mineral. Pero por otro lado también en este ánimo de querer aportar con la sostenibilidad y ser una mina carbono neutral, hace poco se anunció el inicio de unos nuevos camiones con hidrógeno verde, ¿no? Que están en prueba en lo que es Majalobuena, en Sudáfrica, en este esfuerzo de la empresa de querer apuntar al carbono neutral, ¿no? Esto está en periodo de prueba y de ser totalmente exitoso en Majalobuena, ya se va a empezar a incorporar también en el resto de operaciones de Anglo American a nivel global, incluido en su momento Perú, ¿no? Porque hay un esfuerzo, como repito, de ser carbono neutral. Por otro lado, usted mencionó el tema del polvo, ¿no? Efectivamente, eso es un riesgo para todos. Solo quería aclarar que en el caso de nosotros, cuando ya entramos en la ruta del traslado del concentrado, la gran parte es una carretera asfaltada, ¿no? Y luego ya un poco más libre cuando entramos en la salida de Moquegua con dirección hacia Hilo, ¿no? Entonces hay un gran tramo donde está asfaltado y esto ayuda también un poco con este tema del polvo. Y con relación a mi pregunta, cuando usted estuvo mencionando el tema del COVID-19 en algún momento de su presentación, yo recuerdo que cuando estuvimos un poco yendo todos a ciegas, ¿no? Porque todos estábamos tratando de ver buenas prácticas en otras operaciones que estaban haciendo en otras partes del mundo para poner los controles necesarios para evitar fatalidades, etcétera, ¿no? Nosotros apostamos por una empresa de certificación de controles en el COVID-19, pero quería saber si usted, en lo que ha visto en el resto de operaciones, cuanto menos en Perú, identifica un mayor benchmark en empresas que puedan ver cómo son, si estas etapas están adecuadas, si se está gestionando adecuadamente la prevención del COVID-19. En nuestro caso hicimos una especie de evaluación de opciones, ¿no? Pero desde la época en que lo hicimos a la fecha, no sé si usted ha visto que haya más certificaciones, más empresas que puedan certificar, validar que efectivamente una empresa está implementando los controles adecuados, porque eso también ayuda, ¿no? Para darle la tranquilidad a la compañía, a los trabajadores y a todas las partes interesadas, que efectivamente este gran riesgo que vivimos está adecuadamente controlado. Gracias. Gracias también, Jenny. Gracias por el comentario que has realizado y por esta pregunta. Y, a ver, creo que cada vez que se ha planteado el poder evaluar el nivel de riesgo por COVID-19, el riesgo que tiene la transmisibilidad, el riesgo que tiene la infección, el riesgo que tiene, por ejemplo, el daño a partir de las diferentes complicaciones, es un terreno que todavía no está firme. Yo les mencionaba, puedo compartir con ustedes ahí las referencias también, donde se trata de identificar, para elaborar el modelo predictivo de riesgo por la medición de dióxido de carbono, 36 variables, ¿no? Complicado, complejo, ¿no? Si hay una empresa que pudiera asegurar que las variables, ¿no? Que los posibles atributos que está viendo en ese entorno
pueden ser asegurables, es decir, con relación al nivel de riesgo, creo que todavía no tenemos en el medio nacional una. Hay algunas experiencias que se han hecho, por ejemplo, en España, y han sido muy prudentes, ¿no? Incluso las comunidades autónomas han sido muy prudentes en publicar sus regulaciones, los boletines oficiales, ¿no? Los BOE, para efecto de poder dar las indicaciones sobre las medidas que les permitan a ellos tomar alguna decisión, sobre todo en zonas de alto tránsito, lugares o clubes nocturnos, discotecas, pero no han podido hacerlo en el lugar de trabajo. De todas las variables, indudablemente, aquellas que sean controles de dilución, es decir, los que pertenecen a un nivel menor al de eliminación, serían los más recomendables. Queremos verlo en términos de ventilación. Esa ventilación debería ser extractiva. Sin embargo, ustedes han visto la resolución ministerial 1275-2021-MINSA, que a su vez aprueba una directiva administrativa. Ahí tenemos todo un tema de análisis legal administrativo. No debió ser una norma administrativa aprobada por una resolución ministerial. Bueno, pero el punto es que se menciona lo que a su vez especifica una regulación de vivienda y construcción. Y es prácticamente el 20º de la ventana o de la puerta abierta con relación a la extensión. Esta medida definitivamente puede ser muy, a ver, para decirlo con un término, permitido. Nos puede generar un exceso de confianza. Ah, sí, efectivamente, y después, ¿no? La suma del área de la ventana y de la puerta, las tengo abiertas, de repente ni circula el aire, ¿no? Con relación a la superficie de este piso, es el 20º, suficiente. Esto puede llevarnos a prácticas, a dar palos de ciego, ¿no? Palos con una venda como un ciego. Entonces, allí es importante recuperar digamos, la necesidad de que la norma administrativa no sea manejada como una norma técnica. Y las normas técnicas internacionales sean parte de la discusión de las normas administrativas. Esos mecanismos los hemos prácticamente olvidado con la situación de la emergencia sanitaria y una vorágine, ¿no? De manejo de normas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quiero darles por sus preguntas y también muchísimas gracias al profesor Joel Díaz por esta gentil invitación. El tiempo nos ha quedado muy, muy cortito, pero sin duda con mucho gusto para poder también participar en otro momento si ustedes lo consideran conveniente. Gracias, José. De veras que para ver estos temas, la verdad que falta tiempo. Más aún en el caso de este sector, el sector minero, que está tratando de avanzar, tratando de liderar todos estos casos. Y pues vemos muchos temas que no se han cerrado. Más bien recién estamos empezando ahí, ¿no? Y es bastante preocupante. Más que nada, pues, porque la priorización en cualquier actividad es el ser humano, ¿no? Y si bien es cierto, está conllevado, vamos a través con el trabajo, pero como nuevamente repito, se tiene que hacer algo, porque no podemos quedar de esa manera. Si bien es cierto, Chile, casi siempre nos comparamos, pero creo que podemos nosotros mismos hacer algo más por nuestro país y por lo que somos seres humanos, ¿no? Bueno, gracias, José. Estamos en contacto y un aplauso para José. Muchísimas gracias, José. Bastante agradecido.